toca hacer a mano. Esto toca hacer a mano. Ya entendí. Esto es diseño completo del muro a mano. Y esto sí es lo que tienes que ver, cuánto sale en un pórtico en Y, un muro y un pórtico con muro, cuánto te da el programa, el acero, las cuantías. Y un pórtico en Y, ya, eso es todo. ¿Ya cachaste? Te explico de nuevo. Dice que busquemos en el programa screenshot de donde esté uno sin muro, uno con muro y luego uno en X que esté sin muro. Ajá, te pones ahí y el uno que tenga muro. Ya. Y de ahí sacas cuánto necesitas de armadura. Nada más, eso es todo. Y ahí se dice que diseñes un muro crítico, el de Es que los de planta baja son los críticos. solo hay uno. El otro va a tener, o sea, solo una parte de esa sección. Y ya ahí dice el diseño completo, planilla de hierro de muro, resumen de materiales. ¿Cuánto volumen de rugón? No sé, como el cimento siempre. Exacto. Todo lo que es, lo que definimos cargas, definimos aspectos, definimos combinaciones. Entonces podemos ya hacer lo que es el análisis. Entonces hacemos el análisis, lo que es la estrategia de... Sí. No había que discretizar primero De lo que ya conozco, el programa ya toma un mesh, en verdad, un mesh automático. Aquí en esta parte de aquí, que es un mesh de forma automática. Pero de ahí dependerá mucho también de ustedes de cómo la malla, de cuánto querrán hacer la discretización del muro. Porque hace yo un mesh automático, que es el que ya le considero y que no es el que utiliza el programa para poder hacer el diseño y los cálculos. Pero realmente para lo del mesh seleccionamos, asignamos, y es claro el wall automate options son para hacer lo que es el mesh. Claro, la malla, la discretización del muro. Obviamente, mientras más pequeña sea la discretización, que mucho más podría decirse exacto, podría ser los resultados. Teoría. Pero de ahí, claro, ese ya un medio automático. El ETAPS. Just on the file dice no meshing for strike. No hay mesh para paredes largas y A ver, rectangular porque automático bueno, para todo lo que hemos curvas. definido vamos a necesitar en realidad, no habría ninguna necesidad de evitar que corra algo, pero en el caso que se tenga más casos de análisis y no se quiera correr alguno, pues nos vamos a la parte de análisis y en la tercera opción que dice Select Cases to Run. Entonces aquí podemos ver los casos de carga que analizaría, que correría, y en esta ventana podemos, si tenemos ya varios casos de carga y solo queremos ver por ejemplo las derivas, podemos parar algunos que no corre, que son nuestras derivas. Entonces ya dependerá mucho, claro, de los casos, de la cantidad de casos de carga que se tenga, la cantidad de casos. ¿Se refería a las combinaciones de carga? No, las combinaciones ya están definidas, entonces eso ya al momento de hacer el análisis ya hará los resultados, ya podemos verlos con las combinaciones que ya definimos. Entonces no habría problemas, las combinaciones ya están definidas. Pero las combinaciones ya están definidas, entonces los resultados ya los vamos a poder ver en función de las combinaciones. Listo, entonces corremos el modelo para ver ya los resultados. El ingeniero nos había indicado que tenemos que necesariamente discretizar el muro. Pues podemos hacer una discretización. Ya no sé cuánto será una discretización correcta. ¿Cuánto puede ser? Sí, puede ser unos 50 centímetros cada. El CELI decía que había que tener una cierta... ¿Cuánto te dio el periodo? Todavía no había que correr. El tamaño aproximado del mes de unos 50 centímetros. Muy pequeñas. 50 centímetros. Es que mayor Un lado de discretización 5 metros, de 6 metros, Eso 50 es. centímetros. era mejor. Pero tiene que tener una relación los
2-1. ¿Segura? ¿En compu? Sí. Yo sí me acuerdo que en Copa yo hice más de un año. 2-1. Veamos cómo lo vemos con el mes de 50. Veamos qué. ¿No lo corriste? No. Auto rectangular mesh, pongamos. Claro, ponemos un tamaño máximo que va a discretizar, que va a ser la discretización. La opción aquí que tenemos aquí el mesh, que es un tamaño máximo de 50 centímetros. Entonces, con eso hacemos en este caso está el mesh en estos muros de aquí. Hay que seleccionar, obviamente ya para hacer la discretización hay que seleccionar los muros que vamos a hacer en la discretización. Asimismo con un mesh de 50 centímetros tiene que estar el Auto. que es así. Entonces ahí sí toma solo Ahí. tamaño máximo de 50 centímetros de Ahí discretización. auto y Y ahí además advance. automáticamente, claro, no se lo Advance. ve, pero ya está asignado. Punto 5. La malla. Sí. Reset. Le No, seleccionamos ok. todo lo que es claro, los muros. Ok. Vamos a la parte de asignar. Wall Auto Mesh Options. Entonces aquí la opción la que nos puede servir es la Auto Mesh rectangular, que son elementos rectangulares, y le puse el tamaño máximo del mesh, que en este caso es de 50 centímetros, el tamaño máximo. Que está en esta parte de aquí. Modify Show Auto Rectangular Mesh de 50 centímetros. Y con esto ya está aplicado el mesh, ya está aquí. El auto, que ya está hecho el mesh, a pesar de que no se ve, pero ya está aplicado el mesh. La discretización. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Claro. Hay diferencias si es que se le hace con seleccionando los shells, o sea, los muros, y poniéndole edit y divide shells, ahí sí se divide. Claro, les divides en cambio, claro, ahí los elementos, claro, ya tendrías de elementos como que independientes, podría decirse. Ajá. Pero lo que no estoy seguro es en cambio cómo, claro, podrían llegar a actuar porque son elementos independientes. Posiblemente actúen de la misma manera. Podríamos intentar tal vez ponerle uno así, con el auto mesh, y tal vez intentar uno con el, dividiendo los elementos ahí. Claro que es con la opción de editar, se puede dividir de esa manera. Podemos intentar de esa manera también. Porque ahí, claro, ya únicamente tenemos asignado nuestro mesh. Pero para dividir las áreas es editar shells, editar shells, dividir shells. Áreas. Shells, dividir shells. Division. Entonces ahí hay que elegir la cantidad de áreas en las que se va a dividir. De cuánto los dos, entonces ahí ya se dividirá el área dependiendo de cómo quieran la discretización. Depende mucho de eso, cómo quieran. Divide, claro, dos áreas en cada dirección, dos en horizontal y dos en vertical. Entonces, claro, dependerá mucho de cómo se desea dividir. En este caso dependerá cuánto, claro, el tamaño de la discretización que se desee. En este caso ponemos igual de 50 centímetros. 10. Saldría 10, 7, 7 y 6, mira. La relación. Se me dicen 10 Es que la relación era como 2-1. ¿Te acuerdas? El lado más grande creo que era 2 veces. 7 metros. Sí, el 7 uno, metros. el uno mide 7 y el otro mide 5. 6. Sería 14.
14. 14 y 6, ¿verdad? Por entre piso 3. 14, 6. Entonces así la diferenciación del elemento. Las áreas divididas. Acá está también con el auto. Es que mesh. La descritización así del muro. Obviamente hay que ponerle lo que es las restricciones, porque sigue siendo empotrado. Que tener ya varios elementos nos genera varias restricciones en esta parte de abajo, en la parte de abajo del muro. Hay que hacerle que sea empotrado, obviamente, porque sigue siendo un muro en varias formas, pero sigue siendo empotrado. Hay que quitarle eso, ¿cierto? El auto le quitamos. Le hice, claro, veamos, el primero, claro, con el auto y el segundo con esta división automática de la división del área. Entonces le puse que esté claro el mesh en el default. Pero mesh no es unir. No, para hacer el mesh es la malla, o sea, no para unirlos en realidad. Para hacer la malla Sí, le volví a poner. para el análisis. Le puse default, en la primera opción, aquí default. Al de 5, al de 6 metros. Le puse acá este de aquí, el de 7. Sí. Al Puse de, segundo aquí con el auto mesh. al de 7 sin el en default. Aquí, el auto rectangular mesh. Y le puse una en la división de las áreas en aquí. A ver el comportamiento. Le encontramos abajo. Sí, es Solo de empotrado. fauna, ¿cierto? Perdón. En el de 7 metros default. De Sí. fauna. Y de ahí hacemos las divisiones. Sí. 14, 6. 14 y 6. Sí, para dividirles nos vamos a la parte de editar shells, dividir shells. Ya está. Ahí dividimos. Y ponemos, claro, ahí depende ¿Ya del pusiste el default? tipo de ¿Dónde la le pones de Ya fauna? le puse. división que se quiere hacer. Y dice aquí. No sé qué todavía le quito. Se asigna solito, ¿no? Los empotramientos. Sí. Está ahorita como articulado, ¿sabes? Ah, ya. Hay que asignarle el comportamiento, ¿no? Mira que sí está. Y de ahí me voy a la base. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? No sé, yo sí sé. Oh, shit. Ah, no se puso todos. Tienes razón. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Shell. Wall. Default. Aplicado. Sí, solo el de arriba se había quitado. Señálales y divides. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podemos seguir? Ahora cambiarle los Bueno, entonces está hecho esto, vamos a seguir lo que es el análisis. Pero lo que es el análisis. Sí, corremos. Sí. Hecho este análisis, claro, podemos ver que asimismo con el Hay otros. automesh nos obtiene la misma distribución. Aquí ya, claro, obviamente aquí se mostraba cómo dividimos nuestros elementos, pero con el automesh ya
divide tomando en cuenta el tamaño máximo que se le está dando al elemento. Entonces nos divide automáticamente. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver, perdón. Es mejor con el automóvil. Sí, ya como sea, ¿verdad? Ya como uno desea en realidad realizar, porque de ahí hace la misma división, porque al fin y al cabo es para más como para la discretización, para que los resultados sean un poco más exactos. Porque de ahí en realidad podríamos dejar sin que divida y nos sacar un resultado. Obviamente será tal vez muy general, por decirlo de una manera. Pero si se desea, se hace el mesh y se sacará un resultado un poco más exacto. Sí, se busca un poco más de exactitud. Pero tampoco no es que afecte demasiado en lo que sea el resultado si no se le hace la división. Obviamente sigue siendo un muro, pero estamos solo haciendo que saque un poco más de resultado, un poco más exacto. Abajo de 403. ¿Y alguna pregunta? Entonces parece, ¿no? Sí, cualquiera de los dos es válido. Eso les digo, pueden hasta ni siquiera hacer el mesh porque va a sacar un resultado, porque al fin y al cabo sigue siendo el muro. Entonces, sigue siendo el muro, solo que estamos tomando pequeñas partes para que calcule de una manera más exacta. Pero sigue siendo el mismo muro. Entonces no podría ni dividir si podemos sacar un resultado que puede ser aceptable también. No habría ningún inconveniente, pero ya depende mucho de cómo quieran obtener sus resultados. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está clara? Listo, entonces lo primero que vamos a ver es lo que es las derivas. Vamos a la parte de display, story response plot. Vamos a coger en la parte que dice mark story displacement, vamos a coger que dice mark story drips para las derivas. Sí, mark story drips. Esto solo se analiza el dinámico, se puede estar estudiando. Sí, vamos a Está tener la que corrección. obviamente hay que hacer primero la corrección. Obviamente podemos ver acá un chequeo inicial de las derivas con el pseudostat. Probablemente lo importante así mismo ya es verificar bien las derivas ya con el dinámico. Podemos hacer un chequeo inicial con el pseudostat. Pero obviamente que ya, si es necesario, igualar ya lo que es el corte dinámico, como lo especifica la norma. Podemos ver, por ejemplo, con el sismo X, que todavía no podemos ver el dinámico porque no está igualado. Podemos ver las derivas. Tenemos este límite de las derivas, que es 0.2011. Y hay que tomar en cuenta que este valor es una deriva elástica, que da el programa. Y el límite de la deriva que da la norma ecuatoriana es una deriva inelástica. Entonces hay que transformar, porque estos resultados, por decirlo de una manera, están en unidades diferentes. Entonces no hay cómo compararlos. Hay que transformar por medio de una ecuación, que es la siguiente. ¿Qué cosa? No. Quito. Display. Story response plot. Ahí. Entonces esta es la ecuación que se ocupa para poder transformar lo que es deriva elástica que obtenemos por medio del programa a la deriva inelástica que nos muestra la norma ecuatoriana. Esta fórmula está Ya. Mark story drift. en la Cambia página case combo. 69 de la parte de diseño sismo resistente de la norma ecuatoriana. ¿Ya va listo? ¿Dónde son? Aquí está la No, tiene que ser súper chiquito. delta M, que es la deriva inelástica, es igual a 0.75 por el R por la deriva elástica, que es la que da el programa. La elástica es la que da el programa. La que da el programa es elástica. Y es la de máximo el 2%. Exactamente, no, la del máximo del 2% es ya deriva inelástica. Por eso hay que transformar este valor que obtenemos en el etap, que tenemos de 0.2011, A ver. transformar a deriva inelástica, que es para poder comparar con lo que dice la norma, que es de 0.02. Entonces, en este caso, sí cumple. Si viéndolo simplemente así, sí cumple, porque se puede hacer en la fórmula de manera inversa para poder ver el resultado en el gráfico, despejando lo que es la deriva elástica, con el límite máximo que nos Que da es la norma, 2%. que en este caso es la deriva elástica es igual a la deriva inelástica
0,75 y por el. Con esta ecuación podemos ver ya el resultado en función de lo que tenemos en el gráfico. O sea, el delta M ahí sería 2%. Exactamente, el delta M sería el 0,2, el 2% Y vemos si es de que él. es menor a, es mayor. Y si es menor al resultado final, que en este caso va a ser 0.2033 para un R de 8, entonces se puede ver que cumplen las derivas. ¿Cómo es eso? Perdón, No, salimos de la misma forma. Esta es la fórmula que nos da la norma para poder comprobar el límite de derivas. Entonces la deriva elástica es la que nos da el programa. Entonces podemos hacer de manera inversa, despejando la fórmula, por medio del límite máximo y deriva inelástica que es 0.02 para poder ver directamente el programa. Es lo mismo, en realidad es lo mismo. No es nada diferente, simplemente estamos viendo en dos caminos. Tiene que darnos exactamente el mayor para poder estar de acuerdo que las derivas están correctas. O sea, el valor de 0.033 sería el valor máximo al que podría llegar mi deriva. Correcto. Entonces, como estoy en 11, estoy muy lejos. Está muy lejos. Pero se van a que ver. Obviamente aquí en este caso ya con los muros quizá podemos reducir un poco las secciones como para optimizar un poco, porque los muros son los que más van a recibir el sismo. Hasta buscar acercarme ahí. Un poquito más en verdad, porque tampoco no vamos a Estar al reducir límite. tanto. Exacto, tampoco no vamos a llegar tanto al límite. Pero sí un poco más optimizar, porque técnicamente los muros van a resistir la mayoría del corte basal. Entonces tener elementos tan grandes en el pórtico no viene a ser tan necesario en realidad. Bueno, vamos a igualar ahora lo que es el corte estático con el corte dinámico. Vamos a ver estos resultados. Vamos a la parte de display, show tables. Vamos a la parte de análisis, le abrimos la parte de análisis con el mouse, a resultados, reacciones en base. Análisis, resultados. Display show tables. Y ahí desplegamos lo que dice análisis, luego resultados, luego reacciones y reacciones en base. Base reactions. Entonces ahí observamos lo que es nuestro corte basal, 77.62, y nuestro corte dinámico. 35. Llegamos a resultados más o menos similares. Sí. Más o menos similares, porque dependerá mucho de algunas cosas que no se pueden sentar, entonces no es que vayan igual. Tengo igualito. Una cosa tal vez diferente, en realidad, un cálculo, alguna cosa, como toma muchos decimales, a veces algún cálculo puede haber salido mal, entonces no hay problema. Pero por lo menos resultados similares sí tenemos, llegamos a resultados similares. Listo, entonces hay que hacer lo que es la corrección en caso de que nuestro corte estático sea mayor al 80% en estructuras regulares o mayor al 85% en estructuras regulares. En este caso, si es que ya llega a ser los valores mayores al 80%, no habría necesidad de hacer la corrección, porque ya estamos con él, es el que manda el dinámico. Pero si obviamente ya es menor al 80%, que sea la corrección para que por lo menos llegue al 80% de la corrección. Vamos a comprobar que sea el 80% multiplicando el sismo, que es el corte basal, estos valores de 77.62, por 0.8, para ver si los dinámicos por lo menos se acercan al 80% o están más. Si está menos, obviamente hay que corregir. En este caso, al parecer va a dar menos. Claro. Me da 62.10, entonces hay que corregir el valor para que por lo menos sea el 80% el corte dinámico. Listo. Corregimos entonces ese valor, se hace de la siguiente manera. Más de la mitad. Tiene como factor es igual al 80% del corte estático sobre el corte dinámico. En este caso para el 80% porque es una estructura regular, completamente regular. Si se fuera irregular hay que multiplicar por 85, por punto 85. ¿Qué dice regular? Es una estructura regular. Tenemos vanos iguales únicamente en altura, entonces no hay una irregularidad muy grande. Por eso es una estructura regular y tomamos el 80%.
Eso hay que calcular para las dos direcciones. El corte. Es el 80, es 0.8 por el corte estático sobre el corte dinámico. No, pero para comprobar si cumple o no cumple. Si cumple se multiplica lo que dice, por ejemplo, sismo X y es igual el sismo Y se multiplica por 0.8. Si es mayor a ese resultado Sismo lo que X. sale en corte dinámico, en dinámico X max, por ejemplo, entonces no habría necesidad de corregir porque ese es el más crítico. En este caso, como está dando menor, nos sale que el 80% Y es el 62. Y el Entonces tenemos que de ley necesariamente corregir para que se acerque por lo menos al 80%. Es el caso que en una dirección sí me cumple y en la otra no. En la otra dirección sí Tiene tengo que ser la corregir. corrección en la otra dirección, obviamente. Si en una dirección obviamente ya te cumple, es necesaria hacer la corrección, porque estarías intentando acercarte al 80% en realidad. Ya. Entonces vamos, verificamos que por lo menos el corte dinámico tiene que ser mayor o igual al 0.8 del corte estático. O al 0.85 del corte estático si es nuestro. Hay que multiplicar la gravedad por eso. Ay, shit. 1.66 mil. Entonces hay que ver eso en realidad. Si ya cumple, entonces no hay necesidad de igualar. Ya estaría perfecto con lo que tenemos. Pero como en este ejercicio no nos cumple esta condición, hay que realizar la corrección. Entonces tenemos que calcular dos factores. El de X y el de Y. El E para X y para Y. Dos factores. Tomamos el que dice Fx para X y Fy para Y. Pues en el dinámico, en lo que es el dinámico. Entonces hacemos estos valores. 1.66. Calculamos, pues calculemos los valores, por favor. 1.66. 1.66 en X. En X. Y 1.51 en Y. ¿Y en cuánto? 1.51. ¿Ya? Listo. 1.508. Sí, listo. Entonces esos son los factores que tenemos que alterar a nuestro Gravedad. análisis dinámico y obviamente va a aumentar. Ya no sería 9.8, sino va a aumentar un poco más. Entonces ya eso hay que alterar a nuestro análisis dinámico. Pues vamos a hacer eso. Vamos a la parte de definir sin abrir el candado, no hay problema. Vamos a la parte de definir. Load cases. Load cases. Entonces abrimos lo que es el corte dinámico, en este caso el X, y a este 9.81 se le multiplica por el factor que corresponde. En este caso, como es X, el factor de X es 1.66. 6621. Entonces ahí tenemos otro factor para igualarnos al 80%, el factor de escala. Lo mismo hacemos con el Y. 1.81 por 1.5083. El X se le multiplica por 1.66 y el Y por 1.51. Ya. Listo, entonces tenemos eso corregido, damos OK, salta que van a ser resultados eliminados porque hemos corregido un caso y le volvemos a correr el análisis. ¿Cuánto era el Y? El Y es 1.51. Ahí se va a dar el 80%. Entonces ahí sí comprobamos que esté el 80% de la misma manera en Display, Show Tables, reacciones en base, y ya se puede ver que ya llega al 80%, 77.62.80, 62.01. 09. Hay que correr nuevamente porque los resultados se eliminan porque hemos cambiado un valor. O sea, ya tenemos ya igualado lo que es el corte dinámico. Entonces ya con eso ya tenemos para hacer nuestros diseños, chequear nuevamente nuestras derivas, chequear nuevamente las derivas, para estar ya seguros porque en la mayoría de los casos el corte dinámico es el más crítico, entonces es preferible hacer un chequeo final de las derivas con el corte dinámico. ¿Sí está claro? ¿Alguna pregunta?
chequeemos lo que es las derivas, de una manera para asegurarnos con el corte dinámico. Sale punto 2015. Por ejemplo, ya se ve que el corte dinámico en sí, estamos demostrando y comprobando que el corte dinámico sigue siendo mucho más crítico que el corte estático. El corte estático dio punto 2011, el corte dinámico punto 2015. Y sigue siendo más crítico el corte dinámico. Entonces, preferible un chequeo final con el corte dinámico, lo que es las derivas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Listo, a ver. Sí. Punto 2015. Puede dar un poquito menos de punto 0.10, tal vez, punto 0.10 en estática, en elástica, perdón. Sí, punto 009. Está bastante bien. Bastante bien. Digo, podemos reducir un poco lo de los elementos como columnas, vigas, porque tomando en cuenta que los muros están cogiendo la mayoría del corte basal, pues no hay que tener tampoco secciones muy grandes de los elementos, que ya no trabajan a su mayor capacidad. Claro, mientras más cerca esté del 2% es como que puede que hasta esté justo con el 2% que no hay problema. Sí, pero tampoco no es recomendable tener tampoco muy cercano del límite. Hay que tener un poco más de seguridad. Factor de seguridad. Sí, un poquito más de seguridad, porque de ahí hay que acercarse, intentar acercarse lo más que se pueda al límite, para que no se vea tampoco tan costoso, porque en realidad ya mucho más rígido es mucho más costoso, entonces estamos buscando un poco la ductilidad. Entonces, no hay que acercarse tanto, no hay que alejarse tanto tampoco. Sí. No. Sí, entonces hay que intentar tampoco que no se aleje mucho, pero tampoco tan cerca, no acercarse tanto. Sí, ¿alguna pregunta? Listo. Bueno, nos pedí. Ver los periodos que se refieren. Bueno, veamos los periodos. Periodos, sí. Vemos los periodos. Vemos en este icono aquí, está el modelo deformado. Damos clic y nos vamos a donde dice modo. Y le ponemos aplicar. Le ponemos en este icono de aquí, este de aquí, y en la parte de modo. Le ponemos aplicar. Y en la parte superior de la ventana sale lo que es el periodo, que es el primer periodo de vibración, que es punto 0574. Como es una estructura regular, se espera que se esperaría que los primeros periodos de vibración sean translacionales. Se esperaría que sean los primeros periodos de vibración translacionales, que se puede ver con la animación, se esperaría. Pero tomando en cuenta que ya tienen unos muros, entonces podemos tener un poco de rotación, obviamente no va a haber una traslación completa, porque hay una existencia de los muros que introduce un poco la rotación. En el caso, por ejemplo, en la planta que nosotros tenemos, hay dos muros de la mitad. Y a mí me pasó que en un sentido salía como un periodo de 1 y en otro salía como 0,6. Es que claro, está rigidizando solo a un sentido. Por Entonces ejemplo, sí está bien que salgan diferentes. claro, en el sentido donde estén ubicados los muros está más rigidizado. Entonces ahí si está en el sentido Y se va a rigidizar un poco más en el sentido Y. El sentido X por el mismo momento de inercia tienes una menor altura en el sentido X. Por eso no se rigidiza tanto. Obviamente va a existir una rigidización porque hay un elemento adicional, pero no tanto comparado cuando el muro está en el sentido donde estás analizando. Este es el primer modo de vibración. Con las flechitas podemos navegar para ver los siguientes modos. Al parecer dice que son las del tercer modo de vibración. El segundo modo de vibración es este, por ejemplo, el punto 18.5. Y el tercer modo de vibración es este. Es más por la existencia de los muros anteriores, porque ya no se produce algo normal, porque si no tuviéramos los muros, los dos primeros modos son translacionales, sea en X o en Y, y el tercer modo rotacional. Pero eso no es una ley, obviamente dependerá mucho de la regularidad del edificio para que se ponga. Pero no hay que sorprenderse si tal vez el primer modo de vibración será una rotación. No es de sorprenderse. ¿Alguna pregunta? Deriva chequeada, La tabla de periodo, participación. tabla de participación.
A ver. Listo. Vamos a ver lo que es la tabla de participación modal. Entonces nos vamos a la parte de display, show table. Ya le voy a quitar lo que es las reacciones de envase. En esta misma opción está la parte que dice ahí model results Participation factors. y es la segunda tabla que dice model participating mass ratios. Entonces aquí tenemos lo que ya es los modos de vibración, la participación modal. Perdón. No hay que ponerlo del más source. Eso que dice, sí, en verdad, y eso se me pasó por alto. Claro, la asignación del origen de la masa. No estamos asignando correctamente posiblemente el origen de la masa. Quién sabe que hacer alguna corrección adicional. Y eso hay que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Se me pasó que hay que tomar en cuenta la asignación del origen de la masa. Y sí, muchas gracias también por la corrección. Hay que tomar muy en cuenta eso porque a veces el programa no toma en cuenta algunas cosas, entonces hay que uno mismo definir los patrones de carga que queremos que entre a nuestro origen de la masa. Entonces vamos a hacer eso. Que sí, es muy buena la acotación. Que sí se me pasó por alto. Esto que vamos a hacer es antes de que... Antes de hacer todo, o sea, antes de hacer el análisis en realidad. La corrección. Hay que hacer y obviamente, por ejemplo, la corrección ya no está bien, tenemos que volver a corregir. Entonces hay que tener muy en cuenta que esto especialmente el origen de la masa se esté asignando de manera correcta. Si hay que abrir el modelo, por ejemplo, entonces hay que poner, por ejemplo, lo que es nuevamente el dinámico 981 para que empiece el 981 nuevamente y poner lo que es el origen de la masa. Eso es importante, si no, obviamente los resultados, quién sabe, no están siendo los que esperamos porque no está cogiendo tal vez algún patrón de carga que hemos nosotros asignado al programa. Entonces eso hay que definir necesariamente antes de hacer el análisis. Entonces vamos a definir el origen de la masa. Sí, hay que abrir el candado y vamos a definir más source. Sí, hay que cambiar al 981, si no hay problema, se le puede cambiar después, pero sí hay que volver a cambiar al 981. De más. Sí, el más source. Modificamos el que ha creado por defecto el programa, quitamos lo que es los dos primeros vistos y ponemos el tercero que dice patrones de carga especificados. Entonces ahí vamos a poner lo que es nuestro peso propio y nuestra carga permanente con factores de 1. Esto sí quedan con factores de 1. ¿Por qué ponemos este factor? Para que nos tome en cuenta. No es para nada más, no es para el peso propio ni nada. Los ponemos solo para que nos tome en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro hasta ahí? Los dos primeros quitamos, ponemos el tercero y ponemos los patrones de carga que queremos que nos ponga en nuestro origen de la masa. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Entonces esto sí hay que tomarlo en cuenta que es antes del serial análisis, que nos tome correctamente el origen de la masa, que sería esto que entra en lo que es el sismo. Es importante que definamos de manera correcta esto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces definimos eso. Podemos poner nuevamente ya el 981 en estos valores porque ya no son los correctos. Para nuevamente hacer la corrección. Siempre que se haga algún cambio, si sea de secciones, de carga, siempre hay que volver a poner el 981 para volver a analizar con las nuevas condiciones, porque si no tenemos un factor que no es el correcto. O sea que siempre, si cualquier cambio que se haga de esa manera que tenga que ver con secciones, con pesos, con lo que sea, hay que volver a poner el 981 en dinámico para volver a analizar. Ahora sí, lo analizamos. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Ya teniendo eso, y sí analizamos nada. Display, show table, reaction. Listo. Por ejemplo, volvamos a sí mismo un cheque así rápido de lo que es la deriva. Por ejemplo, aquí ha estado tomando mal pues lo que es las masas. Se puede solo observando la deriva que antes teníamos .2011, la me sale por ejemplo .2017. Entonces la masa no ha estado, el origen de la masa no está bien asignado por el programa. Entonces es necesario que en realidad ese paso no hay que saltarse en realidad cuando se hace algún modelo. Siempre hay que tomarlo en cuenta. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro?
17. ¿Sí, alguna pregunta? Hagamos rapidito la corrección. ¿Cuál? Si tienes que abrir el candado, o sea, cualquier cambio que no sea de los casos de carga, tienes que abrir el candado. Porque si no, no deja modificar nada. Sí. Sismo. Lo que estaba mencionando, podemos hacer una revisión inicial de lo que nos deriva, pero hay que tomar en cuenta que en la mayoría de los casos, por no decir todo, el dinámico siempre es más crítico. Por eso, solo viendo en el anterior ejercicio nos subió de .012 a .015. Entonces, es un chequeo como inicial de las derivas. Pero de ahí, cuando se haga la corrección, hay que chequear que con el corte dinámico cumple las derivas. Sí, está claro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Sí cumple, sí. No. Sí, cumple .017. Para un R de 8, la deriva elástica es .033. O sea, la corrección está parecida. Igual. ¿Te parecía la Sí, corrección? parece. En X al menos. Sí, para poder ver el gráfico, el límite máximo del gráfico, usamos la segunda forma. Transformamos el .02 a una deriva elástica en función del R. Para cada R va a haber un valor diferente. Entonces, de la misma manera, vamos a corregir el corte dinámico. Sí. A 2 decimales casi la misma. ¿Qué estoy haciendo mal? Vamos a corregir lo que es el corte dinámico. Y solo viendo a sí mismo hasta toma un mayor peso. No está considerando, no considera ciertas cosas y lo dejamos sin modificar el origen de la base. Así que tener mucho cuidado con eso. Entonces hacemos la corrección, sacamos los factores y corregimos el corte dinámico de la misma manera. Por favor, hacemos eso. Esto es para Y. En X es 1.65.6. Sí. Y es 1.50. Es igual. 50, Es ajá. igual, pero es una manera, hay que asegurarse en realidad, no hay cómo confiarse tampoco de que puede salir igual. Sale 1.50.73. Correcto. Define low combinations. Lower cases. Bueno, las patterns. Corregimos de la misma manera como hicimos. Define hace lower unos días. combinations. ¿Cuánto daba con los 4 decimales en X? En X era cuánto. En Unos X es 60. 1.6556. Ajá. 1.50.74. Sí. Sí. Sí, unos 50, 74. 74. Ahí sí, ok. Run de nuevo. Ahí sí ya da el 80%. ¿En Y es 1.50? ¿74? Sí, unos 50, 74. Y comprobando Sí. el 80%. En realidad. Depende de los decimales que se ponga para que se acerque más, pero está hecha la corrección. Ahí sí. Así podemos ver nuevamente lo que La es participación. la participación y lo que es las derivas, obviamente, que esté cumpliendo como estaba el estático, si cumple el dinámico, punto los ceros binativos. Aproximadamente de ser punto 15, punto 0.15 posiblemente. 2.148. Y en Y. Deriva en Y 0.1984. Punto 0.1984. Ajá, vamos hasta ahí. Si ya las derivas, realizando la corrección, ya hay que chequearlo con el análisis dinámico. Digo, un análisis, Display. chequeo inicial con el Story estático, respawn. pero no siempre ese es el más crítico, siempre va a ser el más crítico el dinámico. Es un chequeo final después de haber hecho la corrección con el análisis dinámico. Drift. ¿Sí? ¿No me pregunta? Dinámico. Dinámico. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Seguro. ¿Cuánto
Ya. Sí, está. Tenemos lo que es entonces nuestro... Se quedan las derivas. Podemos ver nuevamente la tabla de participación modal. Display, show tables. Damos lo que es las reacciones en base. Abrimos la parte de modal results y la primera. La participación, los radios de la participación modal. Maze ready. Ajá. Perdón. Display show table, Tableeras. modal, 12 te acelera. ¿Y de ahí qué tienes que hacer? No, capturar eso. Me dice que le diga qué debe hacer y cuánto. El man, el cookie. Ay, dile, mándale. Mándame, no sé cuánto. No sé cuánto. Esta es la tabla de participación modal. ¿Y hay que hacerlo? ¿Y cómo verificamos? Sí, en este caso nos ayuda a ver un poquito lo que cuando es un edificio regular, por ejemplo, nos muestra bastante lo que es, por ejemplo, una traslación total, nos muestra un valor mucho más grande en uno de los sentidos. Por ejemplo, en este caso casi viene a ser, se traslada casi de igual manera en los dos sentidos. En este caso tenemos una participación casi igual. De ahí, asimismo, una rotación. Existe, claro, ya la interacción de por lo menos casi igual los valores de lo que es la participación modal. Entonces, cuando es una traslación completa, en realidad uno de los dos valores sobresale sobre el otro. Pues ahí se verá que se comprueba que existe. Viendo las animaciones se comprueba que existe una traslación. Y obviamente la sumatoria, no recuerdo si es cuántos modos de vibración para que cumpla por lo menos tiene que ser el 90% de la participación modal. Sí. No recuerdo si cuántos de... Sí, el 90%. Sí, la sumatoria tiene que dar el 90%. 90%. En el 1 y en el 2. Y en el 2, de 1 Claro, y de tiene que 2. dar 90%, eso sí. Por ejemplo, se puede ver aquí, en el modo 7, la participación modal. Obviamente habría lo que hay que extenderle, obviamente, hasta el modo que llegue al 90%. O sea, la tabla de la Es participación. hasta cierto modal, creo que tiene que llegar al 90%. Sí, me parece que no sé si en qué parte de la norma está eso, porque claro, tiene que llegar al 90%, no estoy seguro si es hasta un modo 2 o un modo... Hasta el 2, periodo 2. Sé que no sé si en verdad es hasta el modo 12 que tiene que llegar a una participación. O sea, la suma de esto tiene que dar 90%. Sí, la sumatoria tiene que dar el 90%, la participación modal tiene que dar el 90%. Más de la del 90%. A ver. Pues que esta es la sumatoria, sí, da 98, aquí está sumando. Sí, sí, sí. Aquí suma mismo. 48. No, pero se volvió en... No. 90% de ella me da en el modo 7. 90 me da así en el 7. No, no dice un límite del modo. Aquí especifica que todos los modos que involucren la participación de una masa modal acumulada de al menos el 90% de la masa total de la estructura en cada una de las direcciones horizontales principales consideradas. Tiene que llegar obviamente a lo que es el 90% de la participación modal. Claro, los 12 modos da 0,98. Claro, 0,98, que obviamente en algún momento si se aumenta más bastaría 1. Entonces se puede ver mucho más modos en realidad, porque llega algún punto en el que no llega, con los 12 modos no llega. Se puede ver más modos de vibración en la parte, por ejemplo, de definir modal cases. Sí, en la parte de definir modal cases, de modificar show cases, pues aquí podemos cambiar el número máximo de modos de vibración.
En este caso hay ocasiones que dependiendo de la estructura, con 12 modos de vibración no se puede observar que llega al 80%. Entonces hay que aumentar más modos hasta observar que exista la participación como especifica la norma del 90%. ¿Hasta cuántos modos puede haber? Hay que haber ocupado hasta 24 modos. Sí, depende mucho también del tamaño de las estructuras. O sea, ¿esto qué nos está indicando? Lo que indica en realidad es como que las masas que actúan en cada uno de los modos de vibración. Ahí. La masa que actúa, por eso es como que los radios de masa. Se dice la participación modal como los radios de masa. Entonces, más o menos Relación de la masa que actúa participa en cada en modo. los modos de vibración. Por eso es que les menciono, si hay una traslación completa, uno de los valores, ya sea el UX o el UY, va a sobresalir sobre el otro. Por eso se verá una traslación completa. Si hay casi una equiparación, casi valores iguales, será una rotación, más o menos. ¿Hay alguna pregunta? Sí, a ver, claro, los periodos. Nuevamente ver los periodos. Vamos a poner clarito de aquí. Show the color shape. El modo y aplicar. Periodo de punto 68. El primer periodo de vibración. El segundo de punto 22. El tercero de punto 20. Siempre va bajando. Claro, obviamente el primero es el más crítico, es el que sería el más alto, el modo fundamental. Y ahí irá bajando, habrá modos de vibración mucho más extraños y será mucho más bajo. ¿Y si ya no me sale? ¿Ya hace daño? Ese es para un más o menos aproximado, o sea, no es un valor tan exacto porque el modo claro depende mucho de la masa. Por ejemplo, aquí aumentó un poco el periodo, teníamos de punto 50 si no estaba mal antes y ahorita está a punto 68, entonces más o menos tome en cuenta también lo que es la masa. Entonces también es una forma aproximada, claramente 0.10 por el número de pisos, aproximadamente hay un modo de un periodo de 0.5, más o menos. Pero obviamente hay que comprobarlo con el programa, que ya depende de muchos otros factores, es una forma aproximada de obtener el modo de periodo de vibración. Dije una preguntita. Cuando ya le pongo deforme shape ya no me vuelve a salir modo. ¿Qué podría ser? ¿Ya valió? Sí, porque debe salirte el modo. A menos de que hayas hecho algo en lo que es Ah, ahí pude haber movido. a menos de que hayas hecho algo aquí. ¿Dónde era definir? Definir modal case. Cases. Modificar. Déjame ver. 12, 1, 0, 1, moda. Desde ahí entran estos valores también. Use presses. Listo. A menos de que le corras nuevamente también. A ver si le pusiste ok, a veces tal vez si detecta tal vez algún cambio. Puede ser. Sí, Corres nuevamente, entonces ahí te debe ya correr lo que es los modos de vibración. Y por ende los periodos de vibración. Entonces, Así La es. sección de corte del muro. ya, los que es los resultados del muro. Sí. Draw section cut. Listo, entonces podemos ver lo siguiente que vamos a observar, entonces son los resultados en el muro, de lo que tenemos en cargas parciales, cortantes, momentos, con este icono de aquí, está al lado de las reacciones. El que está. Es. Listo, entonces vamos a ver, por ejemplo, por el sismo. Veamos, hay que estar, claro, está incluido lo que dice frames, que son los elementos tipo barras, vigas y columnas. Podemos desactivarle para que no nos muestre tanto gráfico, tanto color ahí, y ponemos lo que dice la opción piers, que son los muros de corte. La parte de spandrel son lo que es las vigas de acopio. Los muros de corte son piers. Vamos a aplicar. Son el valor, a ver, desde la parte esticada de aquí. Y ponemos que dice peers. Y en la parte pueden poner aquí que sería en el diagrama y la segunda opción que muestre los valores de control. En el gráfico, en el mismo gráfico. Sale súper diferente.
y tenemos lo que es los valores. Obviamente dependerá también del tamaño del muro. En un caso tenemos el muro de 6 metros y el otro el muro de 7 metros. Y es un poco más 94. extenso lo que es el muro. Por ejemplo, se puede ver en una elevación, es mucho más cómodo, se pone el Set Elevation View. Entonces, esta es la elevación A. Este es el un muro. En este momento del corte. Clic derecho. Casi actúa como una columna, un muro. Es técnicamente una columna larga. Por eso es que el momento, podemos ver, ponemos el corte con respecto al 2.2 y el momento con respecto al eje 3. Pero sí, es casi una columna. Es casi una columna. El comportamiento de un muro es casi similar al de una columna. Clic derecho adentro. Si le damos clic derecho a la parte del muro, y podemos ver un poco más mejor el gráfico de lo que es los diagramas, sea de corte o de momento. Obviamente donde va a estar más esforzado es en la parte inferior del muro, es donde recibe toda la acción. Y en el otro muro, es una acción mucho más grande, 5 grados. Por lo que obviamente también es un muro mucho más largo. ¿Tiene alguna pregunta? Para el diseño del muro, Que es así, era así. utilizamos la más La que sea más crítica. Obviamente ahorita estoy viendo, por ejemplo, solo un valor, un sismo. Si queremos ver una combinación, abrimos el mismo icono y nos vamos a la parte que dice cómo. Si queremos ver cómo dijo. Si queremos ver aquí, por ejemplo, el display frame, y vamos a cómo. Entonces ahí vemos lo que es la combinación de acá. ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el que le debería presentar? O sea, como en el trabajo. ¿De dónde saco? ¿De sismo X, de sismo Y, el valor? Tienes que ver hay que ver el valor que sea más crítico. Puede llegar a ser crítico, yo que sé, el sismo X o el sismo Y, eso dependerá mucho de los resultados. Hay que observar los resultados. Por ejemplo, veamos esta combinación, por ejemplo, la 5. Sí, la 5. Con momento 3.3. Entonces me muestra lo que es el valor máximo y el valor mínimo, con lo que el momento en sí mismo toma como que pueda repetir. O podemos ver lo que el valor solo máximo nos muestra. ¿Se diseña con el máximo de los dos o solo con el positivo? A ver. Debes diseñar con el máximo absoluto, porque obviamente ya si cumples el máximo te va a cumplir en el otro sentido. Entonces podemos ver con las combinaciones de carga, como tenemos nuestro sismo, pues por eso nos muestra un valor máximo, un valor mínimo, para poder observar los resultados. Claro, como actúa como columna, dijo que nos Claro, veamos actúa el como una momento y la carga axial. La carga axial es en el mismo dibujo, Axial force. Si vemos lo que es la carga axial. Ya. ¿Y el momento cuál sería? El momento alrededor de el 3.3. Si hay que ver la ubicación de cómo está ubicado este muro, por ejemplo, como actúa de una columna, los ejes locales casi son similares a lo que es una columna. Tenemos, por ejemplo, estamos en un plano XZ, nuestros ejes locales Salen pequeños comparados al resto. claro, obviamente en uno de los sentidos va a ser mucho más crítico. Entonces no es necesario tampoco estar muy consciente de De la de dirección. diseñar los dos sentidos, sino viendo el claro y más crítico. Probablemente hay que tener estar seguros también de cómo alrededor de qué eje está girando en este momento, que tampoco no es solo de ver y vista.
Esto es nuestro eje local 2. ¿Perdón? Sí, bueno, en este caso estamos en el plano XZ. Los ejes locales, claro, de una columna, técnicamente un muro trabaja casi con una columna. Tenemos que el eje local 1 a lo largo, por eso se ve la carga axial a lo largo del eje 1. El eje 2 es paralelo al eje X, coincide exactamente con el eje X. Y el eje 3 es el otro aquí, el producto cruz. ¿Perdón? El corte es shear 2-2. Bueno, claro, el shear 2-2, en este caso, claro, el momento más crítico va a ser alrededor de lo que es el eje que está fuera del plano, en este caso en el XZ, el eje fuera del plano es el 10, el momento más crítico es en esa dirección. Por eso es que nos da el momento 3-3, porque tenemos que el eje X es paralelo al eje, el eje 2 es paralelo al eje X, por eso es el momento 3-3. Y en este vista es el más crítico, de 300. Y el corte, obviamente el corte es el 2-2, es en esa dirección. Ese es el esfuerzo de corte, el 2-2, en ese plano. Ya me perdí. En el otro muro, los momentos van a ser diferentes. Estamos en otro plano. Tenemos el 3-3, así mismo 200. Es un momento también bajo en el 2-2. Entonces hay que ver mucho también, dependiendo mucho cómo esté la acción del muro, para tomar los valores para diseñar. Pero en este caso la acción asimismo más crítica es el momento 3-3. En este caso está en ese sentido. Hay que ver dependiendo de la acción más crítica, obviamente, que actúa sobre el muro, para poder ya hacer los diseños, que tenga que ver con los diseños. ¿Alguna pregunta? Para analizar el máximo y más crítico, ¿analizamos caso por caso o es posible tener un envolvente de los combos? Es preferible tener las combinaciones separadas para poder ver el caso máximo. Es preferible trabajar con un envolvente, a pesar de, claro, saca en relación a un grupo de combinaciones saca un valor máximo, pero es preferible ver con la combinación individualmente cuál sea el caso más crítico. Sí, es más recomendable. Sí, se podría recomendar no trabajar con un envolvente. Porque de ahí claramente se puede crear un envolvente. Puede crear en las combinaciones de cargas, se crea un envolvente y se la revisa en los resultados, pero es preferible trabajar con las combinaciones individualmente. Individuales. Sí, diseñar. Esto tenemos que hacer, ¿no? Sí. Ajá, ya está todo suelto el diseño. Esto del section code ya está, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? Esto ya, ¿cómo se hace? Prepararme en la base. ¿Alguna pregunta? Bravo. La section code. Section code, ya. Coges lo que quieres, al punto que necesitas. Y te dice qué fuerza tienes. ¿Dónde? Aquí. Force 1, 2. Dije, por si acaso, usando el section code, ¿se acuerdan cómo se leen los resultados? Está en Ah, la sección de corte. Claro, es una forma también de ver los resultados en la sección de corte. Pero claro, es un poco especial porque hay que tener muy en cuenta cómo transformar y todo. Ajá, ¿en qué ejes estamos? Sí, sí. Es un poco diferente. Entonces, ¿qué más tocaría? Ya no. Es que ya no se puede ver nada. ¿Por qué esto no se puede ver? Claro, obvio que te dice en planta baja no es que es el diseño del muro de planta baja, sino que en planta baja que es el section code para obtener la carga del momento y con eso ingresas al diseño. Ya me acuerdo. Por eso necesitamos el section code. Dale. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Nada más. ¿Qué más se ve? También algo pedía de el acero que... Ah, el acero en los pórticos. Ajá, hacerle el diseño ya del edificio para que... Dice Esco. Bueno, lo que es en cambio ahora lo que es el diseño. Para diseñar los elementos de hormigón, lo que es columnas y vigas, vamos a este icono de aquí.
Damos clic a la flecha. Y seleccionamos la opción que dice seleccionar combinaciones de diseño. O sea, elegimos todas las combinaciones que nosotros hemos creado y le ponemos que con esas combinaciones diseñe el programa. No cree combinaciones adicionales de su base de datos, sino en función de las combinaciones que hemos nosotros definido. ¿Ya? ¿Sí? Y le damos clic al elemento que dice Concrete Frame Design para diseñar lo que es vigas y columnas. Le damos clic y se empieza a diseñar en función de los elementos, de las combinaciones de carga que hemos asignado. Ya le Sí, estará ya bien. repito. Ah, estará bien, sí, ¿no? La salida Porque de- creo que sí. a tu lado. Nos vamos a este icono de aquí, de la viga de hormigón. Le damos clic a la flechita y ponemos seleccionar combinaciones de diseño. Y pasamos todas las combinaciones que están en el lado izquierdo, que es de la lista de combinaciones, a las combinaciones de diseño. Es para que el programa diseñe con estas combinaciones, que es las que hemos creado nosotros. Y dicho eso, podemos correr el diseño. No sé si sea diferente para vigas que columnas. Podemos ver asimismo, claro, están varios decimales lo que es la respuesta. Podemos ver en donde dice opciones, display units, y cambio lo que dice los lugares decimales, en este caso que solo me muestra 2. Y lo mismo en el otro que me muestra 2. Ahí solo me muestra 2 decimales para lo que es los el diseño de los elementos. Correctísimo. Options, display units. Rebar area 2, 2. ¿Y aquí? 2. Ya. Y abajo 2. Ya. Ok. Ok. ¿Y cómo puedo chequear si están fallados mis elementos? Si te sale un color rojo sobre los elementos es que están fallando, ya sea por, claro, que sale que tal vez a veces sale que hay un error tal vez por torsión, pero no hay que ser a veces no tan solo una torsión, pero a veces sale que por ejemplo el acero sobrepasa el acero máximo, entonces habría que aumentar lo que es la sección de los elementos, el acero máximo reduce, aumenta lo que es el acero máximo, en rojo te muestra que está algún elemento, tal vez algo está fallando. Él le hizo con, o sea, le discretizó con el automático, pero le salen las derivas súper menores. Y ahorita en la de los cero, se le salen rojos ahorita. A ver, discretizó. O sea, en vez de nosotros de dividir el módulo de el automático le salió súper más pequeño. ¿Qué? O sea, los dos, o sea, no, el uno, el de la derecha no le dividió, sino que le dejó en el automático. A ver. Ya analicemos los resultados. Ah, pero del muro no me da nada. Claro, el muro no diseña. Oh. Claro, diseñar el muro porque solo pusimos O sea, él no le hizo elementos del muro. Sí, te entiendo lo que o sea, que nos digas de columnas. El elemento de aquí es que dice share wall design. Pues ya vamos a hacerlo. Ah, ya. Qué susto. Ya te vas, pasa lo que Los pasa. resultados así divididos. Debe dar los mismos resultados. Estamos haciendo lo mismo. No estamos haciendo nada diferente. Eso quiero comprobar la misma. En teoría debe darte los mismos resultados.
Es el mismo, porque tenemos el mismo. ¿Qué cosa? Sí, claro, que ver con el ¿Qué cosa? dinámico, que ver con pendientes. ¿Qué periodo? Aquí show deforme shape. Modo. No, eso es un deforme. Ahí. Sí cambia un poco el Modo. cismático. Cambia un Eso digo, no es una regla de Tengo la que periodo roto. Tienes un irregular muy alto. ¿En dónde? ¿Qué cosa? ¿Ya? No hay problema. Como hicimos al inicio. Creo que es más importante ver el resto Ah, las cargas. Por ejemplo, en ese cuarto periodo, obviamente ya se está Ya refundato, ¿no? estás remontando, pero de ahí no hay problema. También cambiaba así. Cambian una A tonelada. ver, si puedes El cisma X cambia una tonelada. No Las cargas. las más. O cargas. sea, las base reactions. Ah, sí, 108 creo que era, ¿no? Sí. Es igual, o sea, no tenemos nada diferente. En realidad tendríamos que, por ejemplo, hacer la corrección nuevamente. El otro sale decimales, cambia. Sí, entonces, pero es lo mismo, en realidad, no te varía mucho en lo que es los resultados. Porque estamos haciendo el mismo mallado, entonces no es diferente, no estamos haciendo nada diferente. Pero en momento sí debe dar lo mismo. Por ejemplo, ¿Qué combinaciones? la 5, 316, 322. Sí, sí, los mismos valores. En los dos, en el eje de aquí 316 y 322. Sí. Casi los mismos valores. Si no recuerdo mal. Y sí, está bien. Yo tengo 316 y 322. Son los mismos valores, porque estamos haciendo como que el mismo mallado, entonces está... 252. No, yo sí tengo. Pero depende de la combinación. Claro, depende de la- 316. Entonces es el mismo mallado, entonces no hay una diferencia. Solo es que la visualización también, que uno le divide manualmente, Ahí, se ve, pero ahí el mallado es el que se realiza, es el mismo. Si pusiéramos otra dimensión del mallado, tal vez ahí existe una variación, pero tampoco no es que sea una gran variación. Sí mismo, por En el ejemplo, min. comprobar ahorita mismo. Mi. Papi. ¿Cuánto tuyo? 300. 320. Pero claro, ahí estamos poniéndole. Sí, Cuando yo le pongo ahí que me muestre el momento 3.3, alrededor del 3.3, tengo que poner el máximo, ¿verdad? Para hacer yo el diseño. Correcto. y para tener los dos sentidos, por el dinámico, los dos sentidos. ¿Máximo y mínimo? Claro, eso digo, claro, te da la opción de máximo y mínimo. con el Ah, ya, dinámico. ya. Pero claro, es... Con el máximo para realizar diseño. Correcto. ¿Cuánto te da? Con máximo. Te cambié, así te cambié. Igual 332. 30 de verdad a ti. 239. Nada más. Diseño del Si muro. sigue el mallado, por ejemplo, me da así mismo puntos 2016 la deriva en el pseudoestático. Es casi lo mismo que tenemos con el mallado. Entonces eso digo, ya depende mucho de qué tan refinado quiera hacer uno con la discretización del elemento. Para que nos ponga Entonces sí 8. le podemos poner auto. El auto te da casi lo mismo que, por ejemplo, dividirlo manualmente. Ah, ya. Entonces preferible. Sí, eso digo, casi da lo mismo. Como es un mallado es casi lo mismo. Simplemente es la discretización del elemento. Ya. Ya, ¿qué Eso más? ponemos en el informe. Conclusiones. A ver. Conclusión. No, sí, no. Ya el diseño manual del muro. Pero eso. Eso es lo que sea. A ver, listo. Entonces vamos a hacer lo que es el diseño del muro. 8 más. Vamos ahorita a hacer ya lo que es el diseño del muro. Vamos a ver. Que no tengan, a ver. La parte más importante. Sí, entonces tenemos, el programa nos da tres formas de diseñar el muro, los muros. Podemos ver eso en este punto de aquí, que es para el diseño del muro. Entonces, Share Wall Design. Vamos a abrir lo que es la flechita. Así. Esto hay que, obviamente aquí hay que seleccionar lo que es nuestros muros. Por ejemplo, voy a seleccionar el lado de aquí. ¿Qué lado es el Y? Sí, el D. Voy a la parte de Share Wall Designs.
y nos da estas tres opciones para realizar el diseño del muro. Una opción como simplificada de compresión y tensión, el diseño en compresión y tensión, una opción con el refuerzo uniforme y una opción con un refuerzo general. La primera, la simplificada, solo sirve cuando es un muro en el plano. Entonces, si estudiamos un muro, si estamos realizando un plano, pues nos sirve esa mucho más eficientemente. Las dos últimas, el refuerzo uniforme y el refuerzo general, nos sirve para lo que es un modelo en 3D. Lo que es el primer método de diseño, que es en el plano, uno elige lo que es las barras y en función de eso hará una distribución. O sea, hará la distribución más simple en función del diámetro que no se ponga. En el refuerzo uniforme podemos hacer, si se desea, uno con el refuerzo uniforme para ver y el otro con el refuerzo general, en el que ya entra en juego lo que es el section design, en el que uno ahí puede poner ya, como uno desee, las barras, si tienen más barras en la cara superior, menos barras en la cara inferior. Si se pone un cabezal, el muro, que es el muro. No sé cómo en realidad si los muros que tienen que hacer son con los cabezales, en realidad si que tienen que ser con los cabezales, pues podemos hacer Con cabezal. Nos vamos a hacer, por ejemplo, voy a hacer este lado, entonces que sea con los cabezales, para poder hacer esto. Entonces lo importante aquí es ver el nombre que tenga este muro, para poder asignar el mismo nombre al cabezal. En este caso dice PW1 en mi caso. Entonces se seleccionan las columnas en este caso. En este caso es esta. Y son las columnas que rodean el muro. Pasarle un poquito eso. Pueden apagar la luz por si acaso. Seleccionamos las columnas que rodean al muro. 10. Sí, en este caso 10. Sí. Vamos a la parte de asignar frame pier lay. Pues vamos a poner que sea el mismo nombre que nuestro muro que estamos realizando. En este caso es del PW1. En mi caso, no sé, depende de cómo hayan dibujado, será PW2, no sé. Dependerá mucho de cómo hayan dibujado. Entonces, así aplicamos y ok. Entonces, las columnas ahora ya tienen el PW1, que es el nombre del pier. Selecciono las columnas, los que sean, por ejemplo, los que vamos a considerar como los cabezales de muro. Entonces, son estas, todas las columnas. Seleccionamos todas las columnas. Vamos a la parte de asignar, frame, pier lay. Entonces hay que poner el mismo nombre, el mismo identificador que tengan los muros. En este caso es el PW1. Porque podemos poner, claro, tal vez un cabezal mucho más grande para otro tipo de muro, un más pequeño, dependerá mucho de cada uno, de cómo sea el diseño. Por eso es que hay que tomar en cuenta los nombres, para poder considerar esto en el momento de hacer el dibujo. ¿Ya? Seleccionamos lo que es el muro, en este caso, seleccionamos los muros. El otro. Solo este, vamos a hacer este mismo muro. Seleccionamos el muro. Nos vamos a la flechita. Vamos a la parte de asignar. Antes de eso, vamos a la parte que dice definir sección general. Define General Pier Section. Y vamos a definir nuestra sección general en función de los... Solo el muro. Solo el muro que le pusimos los nombres a las columnas. Definir sección general. Una nueva sección de pier. Sí, definir sección general. Cabezal. Ponemos muro, por ejemplo, muro. Vamos a poner muro 1. Le ponemos el hormigón que estemos ocupando y vamos a iniciar en función de un muro ya existente, una definición ya existente. Vamos a poner que inicie desde el primer piso con el pier PW1, que es el que tiene los cabezales, y ponemos el section design y podemos ver nuestro muro con los cabezales. Por eso es importante, si desean poner los cabezales y esta sección general, entonces que estén las columnas que vayan a ser los cabezales de muro, que estén con el mismo nombre del muro que van a tomar. Sí, le puse el primer piso. Como todo el muro va a ser el mismo, entonces no hay problema.
Por ser el mismo. Entonces, lo que, Tienen que llamar igual que un músico. Las columnas que sean cabezales tienen que llamarse igual que el muro. o sea, lo que acabamos de hacer Toma el es mismo. asignar las columnas que sean parte del muro. Ajá. Entonces de ahí, bueno, ahorita por ejemplo vamos a diseñar, a poner yo que sé, el refuerzo que sea, y le vamos a asignar, por ejemplo, este dibujo le vamos a asignar a nuestro muro. Entonces, ya para que nos considere de esa manera. Pues por ejemplo aquí ya podemos ver lo que es el diagrama momento-curvatura, el diagrama de momentos de nuestro muro. Así, el diagrama de momentos de nuestro muro incluido fin, sin incluir el fin. Lo que es el diagrama momento-curvatura, que es para ver la ductilidad del elemento. Y podemos modificar este elemento. Por ejemplo, podemos modificar ya sea el acero dentro del cabezal. Le damos, por ejemplo, de clic a uno de los puntos del clic derecho. Y tenemos aquí el tamaño de las barras, el máximo espaciamiento y el número de barras. Obviamente, como se puede observar, tenemos dos barras en la cara, porque el programa, Section Designer, en este caso de las cabezales, diferencia las varillas en las caras y las varillas esquineras. Por eso es que solo nos sale aquí abajo número de barras 2, que son las dos barras que existen en la cara de la columna. Por ejemplo, poner un 16, pongamos, y que se mantenga las dos caras. Y aquí hay la opción que dice aplicar a lo que es los bordes, a todos los bordes, aplicar a todos los bordes. Entonces voy a poner que aplica a todos los bordes y todos los bordes ya tienen el mismo diámetro de refuerzo. Puede lograr eso. Si le doy clic derecho, por ejemplo, a este de aquí, entonces ahí sale lo que dice. Sí, los de la esquina tienen diferente opción. Exacto, entonces eso es lo que estaba mencionando, que el programa Section Designer, esta aplicación dentro de TAP diferencia lo que es las varillas en las caras y las varillas en las esquinas. Entonces están diferenciadas para poder poner, porque a veces puede que tengas una varilla en la esquina un poco más, con un diámetro diferente al resto de las varillas. Entonces, por eso se diferencia. Para ahí puedes poner la misma varilla, no hay problema. Por ejemplo, de clic derecho puse una varilla 16, se puede poner más número de barras, o sea, 2, 3, depende de cada uno, y le puse que se me aplica a todos los bordes. Entonces, como puse que se me aplica a todos los bordes, se me aplica al borde también del muro. Entonces está como una sección mucho más grande de las varillas. Entonces podemos seleccionar asimismo las esquineras que sean el mismo diámetro, que es el 16, aplicar a todas las esquinas y se aplica. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos hasta ahí? Este que dice bar size, que está puesto como default, está 6, no es el tamaño, pero el tamaño americano de... No, sí es del tamaño en milímetros, porque cogimos el sistema Métrico. internacional. Entonces, sí es del tamaño en milímetros. El 6 representa 6 milímetros. Se lo puede ver, pueden comprobar en realidad, sacar el... Igual sí da el área. Aquí está, y el diámetro aquí está. Bar size 16, diámetro .016. Una pregunta. O sea, el diseño solito no hace programa. Todavía estamos ahorita definiendo esto, pero de ahí el diseño lo vamos a hacer en función de esta sección que estamos generando. Pero el diseño obviamente lo hace. Un resumen de materiales sí da el programa, sí, ¿verdad? Da, pero muy poco en realidad lo que es el resumen de materiales. Uno mismo casi tiene que hacer el resumen de materiales. Sí da poco en realidad, no es mucho. Se puede ver algo de los elementos, de qué son los elementos. Por ejemplo, Volumen de la hormigón. sección. Volumen de hormigón. Me parece que sí, no sé si sale un volumen de hormigón. Pero sí, en teoría uno mismo tendría que ser el peso de los elementos. No es algo que salga muy bien especificado. ¿Alguna pregunta? Hablemos. Dele. Entonces, bueno, tenemos ya nuestra sección, podría decirse, del muro. Nuestra sección de muro. Ok. Ok. Y le damos OK, porque esta sección quiero que se me guarde. Entonces, por ejemplo, puse muro 1. Voy a ponerle el muro. Ok. Guardamos esta sección que hemos creado del muro.
Muro 1. Sí, le puse el muro 1. Se pueden poner el nombre que deseen. Eso ya está para todos. O sea, lo que Hay que creamos ya asignarlo está. ahorita. Vamos a asignar. Sí, alguna pregunta. Ya con eso, esto está dando para o sea, la cantidad de cero que es. Vamos ahorita a asignar esta sección y vamos a que nos diseñe más o menos en función de esta sección que hemos puesto. Obviamente hay la opción de chequear, que puede uno poner ya el armado de cómo va a quedar su muro y chequearle si resiste con las cargas aplicadas. Ahorita vamos a asignarle y que nos diseñe en función de cómo estamos asignando la sección. En caso de que yo quisiera cambiar el tamaño del cabezal, tendré que cambiar las columnas antes de hacerles el... Sí, puedes cambiar el video. Porque si no estoy mal, como ya estás incluyendo de esa manera, creo que sí, pero preferible deberías cambiar el tamaño de las columnas, porque a pesar de que en el section design sí puedes modificar, modificar el tamaño. Acá está en función de lo que tú estás asignando. Entonces, sí sería preferible una columna diferente. Ya, perfecto. Entonces vamos a asignar la sección que hemos creado. En este caso desde aquí, la flechita. Seleccionado este muro de aquí. Todo este muro de aquí. El mismo que pusimos los nombres de las columnas y todo. Aquí vamos a asignar Peer Section y General Reforcing. Sí, el que hemos asignado los nombres. Sí, seleccionamos el muro y General Reforcing. El otro muro, sí. No, ahorita el mismo. Así lo pusiste en el base. General Reforcing. Sí, venga. Listo, aquí tenemos lo que es nuestro muro. Está en función de estas son las secciones que hemos creado. Obviamente aquí saldrá, si se crea más, saldrán más. Entonces, como hemos creado una sola, sale una sola. Supongo que me asigne esta sección. Poder diseñar. Y que esté el refuerzo a ser diseñado. Ok. Entonces podemos ver que hemos asignado nuestra sección correcta. Por ejemplo, vamos a través de la flechita y vamos a View, Edit, Peers, Overrides. Sí, abajo. No escogemos nada en... Sí. Escogemos muro 1. Sí, el muro que hemos creado. Y abajo, ¿qué diseño? To be checked o To be designed. Ser diseñado. Que vamos a diseñar. Y ponemos aquí que dice View, Reviews, Peer, Overrides, para poder asegurarnos de que hemos asignado la sección correcta. Bien. Entonces aquí va a salir que es una sección general y que la sección tanto arriba como abajo sea el muro 1. Está correcto y que va a ser diseñado. Entonces si se eligen los otros tipos de diseños, así mismo saldrá el diseño uniforme y de ahí se tienen que poner las varillas o el diseño simplificado que se usa con un arreglo de varillas. En este caso, como estamos ocupando esta sección general, que está aquí, sección general. Entonces, sección general. ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Y listo. Lo que faltaría es asignar lo que es nuestras combinaciones de carga. Select Design Combinations. De la misma manera, las 10 que ya hemos creado. Sí, las 10 combinaciones que creamos. Las 10 combinaciones de la lista de combinaciones a combinaciones de diseño. Estas dicen. Sí, vamos a asignar lo que es las combinaciones de diseño. Entonces vamos a poner la flechita y a la parte de seleccionar combinaciones de diseño. Listo, y tenemos nuestro muro, entonces ya podemos diseñar. Que haga el diseño. Que haga el diseño. Bicho, loco. ¿Sí? Start Design. O aplastando y Start Design, ¿sí? Sí. Pero en este caso podemos ver como no hemos asignado ninguna sección, no sale ningún resultado del diseño. Pues como solo asignamos aquí, nos sale un resultado de diseño, le damos clic derecho y aquí está todo el detalle del diseño. Todo lo que hace el programa para hacer el diseño. Yo solo tiene una de uno.
Están los factores. El área. Entonces todo lo que se toma en cuenta se puede ver que asimismo como es de la SI 318 toma el G 0.6 para una condición sísmica de la parte de aquí, se toma el corte en el muro. Tenemos lo que es nuestro acero. ¿Qué más se puede ver aquí? Pregunta de Manuel. ¿Me pasas tu documento? Programa. El video, el programa. ¿El video? El video todavía no acaba. Es que no alcanza. Si no, ya te estoy llamando. Y hermano, hay que hacerle O sea, Pedrín, pero es todo el muro, porque lo que dice de planta baja es porque ahí están las máximas cargas. Sí, pero solo en planta baja. Es todo el muro. Es que dice que planta baja porque en planta baja vas a tener los mayores. Yo también escuché. O sea, yo también tengo una toda planta baja. Claro, levantas obviamente todo lo que dice eso, la planta baja, levantas todo el muro, tener el mismo armado. Entonces no hay que cambiar mucho eso. ¿Qué más dijiste que antes? En teoría nada más.